también ustedes han sentido que las mañanas, las madrugadas, las noches han estado más frías, la sensación térmica ha bajado muchísimo y esto puede ser que nos dé una crisis de asma. ¿Cómo controlarla? Estamos con la doctora Rebeca Campos, ella es otorrinolaringóloga. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias. Doctora, ¿qué es lo que activa el frío, a ver, en nuestro sistema respiratorio? Ok, bueno, primero tenemos que decir que el sistema respiratorio se divide en sistema respiratorio alto, que incluye la nariz, la boca, hasta las cuerdas vocales. Y el sistema respiratorio bajo involucra lo que es la tráquea, ya los bronquios y hasta los pulmones. Ahora, doctora, hay gente que está calentita en la casa, basta recoger algo afuera y empieza la tos, empiezan los mocos. ¿Uno se pone mal de aquí arriba o de aquí abajo? Bueno, uno se puede poner mal de cualquiera de los dos. Se necesita usualmente una predisposición de la persona. Usualmente la vía respiratoria tiene la misma mucosa. ¿La mucosa qué es? La mucosa es lo que recubre todos los órganos, tanto desde aquí arriba hasta aquí abajo. Esa mucosa es la misma y ¿qué es lo que pasa? Cuando cambia la temperatura del aire, pueden suceder dos cosas. Uno, que vengan partículas que causan alergia y entonces sucede una reacción alérgica que va a inflamar esa mucosa o cubierta, o que la persona reaccione a los cambios de temperatura. Por ejemplo, en la nariz, eso se llama rinitis vasomotora, que ante los cambios, por ejemplo, pueden ser de frío a caliente o de caliente a frío. Entonces, lo que hace al inflamarse es tapar. Por lo general, el paciente se va a presentar con congestión nasal. En algunos casos, como dicen, es que yo no tengo mocos, lo que tengo es agua. Ajá, me llora la nariz. Me llora la nariz y tengo un goteo. Y bueno, sí son mocos, nada más que se presentan como agua. Algunos pueden presentar picazón, a algunos les pueden picar los ojos también, algunos tienen tos, y ya los que tienen hiperreactividad, o sea que la vía aérea inferior le reacciona, como los asmáticos, pueden desencadenar cuadros de asma. Doctora, cuando el aire entra directamente a la nariz y empieza a llorar, ¿es un mecanismo de defensa o es normal que lo hagamos o no es normal? O sea, mecanismo de defensa no es, porque si no todos en el mundo lo tendrían y no todos en el mundo lo tienen, pero es una reacción de la nariz que tienen algunos pacientes. En este país es muy frecuente por las dos causas que ya dije, ¿verdad? Entonces, existen dos épocas en que los pacientes lo tienen más. Hay algunos pacientes que encasillamos en la época seca y otros que es en la época lluviosa. En este país sí hay más para la época lluviosa, que es cuando reaccionan mucho a la humedad. Entonces, no es tanto el frío, ahí es cuando empieza a llover. Exacto. Veamos qué interesante. Esta es la nariz que tenemos todos aquí, doctora. Cuando se le congestiona la nariz, ¿qué es lo que pasa adentro? A ver, aquí lo que estamos viendo, aquí estamos viendo unos senos paranasales, ¿verdad? Estamos viendo estas estructuras que parecen gusanitos. Esos gusanitos se llaman cornetes. Famosos cornetes. Los famosos cornetes. Los cornetes influyen mucho en la filtración del agua, del aire, en el calentamiento del aire, en la humidificación del aire. Todo es para que ese aire llegue en óptimas condiciones a los pulmones. ¿Qué sucede en una persona con rinitis? Rinitis quiere decir inflamación de la mucosa, nada más. Las causas son muchas. Entonces, cuando estos cornetes se inflaman, aparece la famosa rinitis. Cuando ellos están inflamados, dejan de hacer todas las funciones de la nariz y entonces más bien tapan la nariz. Entonces la persona empieza a respirar por la boca. Correcto. Entonces el aire que tenía que llegar en óptimas condiciones a los pulmones llega frío, sin calentar, sin purificar, y entonces la persona empieza a tener resequedad de la boca, empieza a toser y usualmente si es asmático empiezan a presentar crisis de asma.
Cuando uno se siente congestionado, uno dice, mira, tengo alergia. ¿Realmente es alergia? Puede ser, o sea, puede ser alergia, como puede ser no alergia. En Costa Rica a veces es difícil de diferenciar si es alergia o no es alergia. Lo importante es que tiene tratamiento. O sea, lo importante es que no se vale estar de esa manera, digamos. O sea, no es vida estar congestionado o estar usando medicamentos no prescritos por un médico. Y es que eso es cierto, la gente a ver, hay gente que es más fuerte en eso, llamémoslo así, pero hay gente que abre un poquito la ventana, le pegó un chiflón y empieza a llorarle la nariz directamente. Sí, hay gente, a ver, hay de todo. Hay gente que me dice, es que yo me vine a vivir de Alajuela a Coronado. Estoy más arriba, exacto. Y ya tengo síntomas. O es que yo no puedo empezar a llover porque ya tengo síntomas. O hay otra gente que me dice, es que con este polvazal del clima de ahorita. O con el aire del Sahara, ¿verdad? Que todo el mundo le afecta a la nariz y que anda con picazón. O cuando el volcán. Exacto. O sea, hay un montón de circunstancias por las cuales los pacientes presentan los síntomas. Entonces, a veces llegar a la causa es muy difícil, pero dependiendo de la sintomatología uno los puede tratar. ¿Cuál es la diferencia entre una alergia al frío y un ataque de asma? Ok, un ataque de asma es cuando aquí en el sistema respiratorio inferior, o sea, a nivel de los pulmones, los bronquios y los bronquiolos, que son ramitas de los bronquios, se contraen. Entonces ellos al contraerse van a dificultar el paso del aire. Entonces no se va a oxigenar bien el aire. Eso es a nivel del sistema respiratorio bajo. Ahora bien, un ataque de alergia puede desencadenar un ataque de asma o puede desencadenar solamente síntomas a nivel de nariz, por ejemplo. O síntomas de que me pica la garganta, o síntomas de que me pican los ojos, o síntomas de que me pica todo. En esos ventoleros, doctora, ¿abrigarse o taparse la nariz realmente sirve de algo? Usualmente a la gente no les sirve de nada. O sea, yo he visto pacientes que visten a los chiquitos como si estuvieran en el Polo Norte, o sea, que les ponen mil bufandas, ¿sí? Y me dice, es que a pesar de eso, yo sigo, o sea, el chiquito sigue teniendo síntomas. Entonces, también en esos chiquitos hay que descartar que no tengan adenoides o amígdalas grandes, o enfermas, porque esos son otros factores que les desencadenan síntomas a ellos. Pero bueno, ese es otro tema. Pero usualmente es muy difícil controlarlo con una bufanda, porque la nariz está muy expuesta. Tan así que a pesar de las mascarillas la gente se infecta de COVID. En verano pasa mucho que se hacen quemas, ¿verdad? Queman llantas. ¿Qué hacer si tengo tal vez a mi hijo o hija que es asmática y le está llegando todo ese humo? Ok, las personas asmáticas sí deben evitar exponerse a cualquier irritante, dícese cigarro del cigarrillo, humo del cigarrillo, perdón, humos de quemas, cualquier cosa que les vaya a desencadenar, porque los humos, valga la redundancia, es un irritante para toda la vía aérea. Entonces, o sea, en ese caso solamente lo que tiene que hacer es evitarlo. Exactamente. Tratamiento, doctor, ahora sí. Existen varios tratamientos, o sea, evidentemente no me voy a poner aquí a dar una clase de tratamientos, pero sí existen tratamientos para controlar esas irritaciones del sistema respiratorio. Algo que les puede ayudar y que no implica que se diga un medicamento es cuando empieza la irritación, o sea, digamos, que se empezaron a moquear, que empezaron a rascarse, o sea, ya empezó, la persona sabe que ya empezó el cuadro de alergia o por exposición al frío o lo que sea. Es realizarse lavados nasales. Porque si es un cuadro alérgico, es porque al moco llegó la partícula que está en el ambiente. Entonces, si esa partícula permanece mucho tiempo en el moco, se va a seguir desencadenando. Es una bola de nieve.
Exacto. Entonces, si hacemos un lavado nasal, barremos todo ese moco. Doctora Rebeca Campos, fue un gusto hablar con usted de este tema. Gracias. Muchas gracias.